Estimadas autoridades, estimados responsables de unidad formuladora, responsables de unidad ejecutora y equipo técnico de las entidades que nos acompañan. A nombre de la Secretaría Técnica del FIT, les damos una cordial bienvenida a este taller de capacitación en formulación del cronograma inicial de ejecución físico y financiera, formato número 005B y C, que todas las entidades seleccionadas tienen la obligación de presentar como parte del expediente para la firma de los convenios, ¿no? En este sentido, el objetivo de la presente capacitación, ¿no?, es justamente el de fortalecer capacidades de los equipos técnicos de los gobiernos locales y regionales cuyas propuestas resultaron seleccionadas en el marco del concurso FIT 2023 para la formulación adecuada de este cronograma de ejecución física y financiera de inversiones en el marco del formato 005B y C, que es, como les indicaba, un requisito para la firma de convenios del concurso FI 2023, ¿no? Respecto al contenido de la presentación, vamos a desarrollar básicamente una especie de refresco de memoria en relación a la documentación obligatoria para la suscripción del convenio. Posteriormente, un marco general sobre el cronograma inicial de ejecución física y financiera, formato número 005B y C. Luego vamos a hacer taller de casos prácticos, ¿no?, donde les vamos a hacer una demostración de cómo se debe formular este cronograma inicial, tanto de una IOR como también de un expediente técnico y ejecución, o cuando corresponda solo a la ejecución de un proyecto, ¿no? Y finalmente les brindaremos las conclusiones y recomendaciones y abriremos una ronda de preguntas para irlas absolviendo poco a poco. No obstante, si alguno de ustedes ya tiene su cronograma inicial avanzado, tiene su Excel, tiene algunas dudas, ¿no?, sería importante que a través del chat del evento nos lo manifiesten para darles el paso y ustedes, luego de los talleres de casos prácticos, ¿no?, puedan cargar y podamos hacer casos de alguno de ustedes, ¿no? Eso sería lo ideal. Así que si alguno de ustedes ya lo tiene, sería excelente para nosotros, ¿no? Bueno, dicho esto, también quería manifestarles que el presente taller va a ser desarrollado por el suscrito, la primera parte, posteriormente un taller de caso práctico por nuestro colega Fernando Quiroga y enseguida otro taller de caso práctico por nuestro colega Hubert Trevejos y finalmente la absolución de consultas por todos nosotros, ¿no? Empezamos entonces a desarrollar el primer tema. Documentación obligatoria para la suscripción del convenio. De hecho, muchos de ustedes ya lo conocen, sin embargo, no está por demás hacer un refresco en memoria, ¿no? Esta documentación obligatoria se encuentra, ¿no?, tal como pueden apreciar, en el comunicado número 007, ¿no? A través de este comunicado se ha informado cuáles de las solicitudes han sido seleccionadas en este concurso. También en este comunicado ustedes tienen acceso a la lista de propuestas, ¿no?, en el texto resaltado en celeste. Y enseguida también tienen acceso a la documentación obligatoria, ¿no? De tal manera que si alguno de ustedes es nuevo o acaba de asumir el cargo y tiene esta tarea, a partir de ahora ya sabe dónde ubicar la información y los documentos correspondientes para cumplir con los requisitos para la firma del convenio. En resumen, la documentación obligatoria para la suscripción de los convenios son los siguientes, ¿no? En el caso de entidades que van a recibir el 100% del financiamiento, son básicamente 3 documentos. El primero es el acta del Consejo Municipal o del Consejo Regional o del Comité Ejecutivo o Consejo Directivo, esto en caso de mancomunidades. El segundo documento es el cronograma de desembolso, que es un documento que ustedes lo han presentado al momento de postular. Y el tercer documento es el cronograma inicial de ejecución física y financiera,
Y ahí, como pueden ver, esto se basa en el formato 005A. A es para estudio de preinversión. Ayer hemos desarrollado un taller y hoy día nos corresponde los formatos 005A, B y C, que son para IOAR y para ejecución de inversiones, ¿no? En realidad, los formatos son muy similares, como van a poder apreciar, sino que el detalle fundamental está en hacer las estimaciones de los semestres de acuerdo a las normas legales y de acuerdo a lo que está en el formato, ya que el semestre de estos informes no coincide con el semestre anual que normalmente conocemos y sabemos. Y ahí a veces se genera alguna dificultad, ¿no? En el caso de propuestas con cofinanciamiento, como pueden apreciar, son 4 documentos, ¿no? El acta del Consejo Municipal Regional o el Comité Ejecutivo Consejo Directivo, el documento de disponibilidad presupuestaria, lógicamente para asegurar el cofinanciamiento, luego el cronograma de desembolsos y finalmente el cronograma inicial, que es materia del presente taller, ¿no? Continuamos entonces. Aquí en esta lámina les presentamos también el cronograma, ¿no? Es muy importante tener en cuenta el cronograma. ¿Y por qué? Porque siempre es bueno recordarnos todos, incluyendo nosotros, de que hay que hacer las cosas tomando las previsiones correspondientes y no esperar el último día. Así, por ejemplo, nuestro cronograma de presentación de la documentación para suscripción de convenios, o sea, de esta documentación, ¿no? Es desde el 31 de mayo al 6 de junio, ¿no? Quiere decir que hoy día que estamos 2, tienen todavía ustedes 4 días para prepararlos y presentarlos. Pero si alguno de ustedes ya lo ha coordinado, ya está avanzando sus documentos, lo ideal sería que lo presenten los próximos 2, 3 días y hasta el 5 prácticamente lo tenga ya registrado, porque no es bueno esperar el último momento, ¿no? Luego viene la revisión de la documentación. Conforme ustedes vayan presentando, nosotros vamos a tener que ir revisando esta documentación. Luego, de acuerdo a la cantidad de expedientes correctos y convenios firmados, ¿no? Del 2 de junio al 3 de julio, a nivel de Secretaría Técnica, ya se van a ir armando los paquetes para la generación de los convenios y luego el impulso a la norma legal para hacer efectiva la transferencia correspondiente, ¿no? Ahora bien, empezamos con el cronograma inicial de ejecución física y financiera. En principio, ojo, es un cronograma inicial de acuerdo a las estimaciones que ustedes van a realizar en función a su experiencia, en función a los montos, al tipo de proceso y otros factores que ustedes en cada una de sus entidades conocen. Por lo tanto, este es un cronograma que no va a estar escrito en piedra, pero sí es importante plantearlo de la forma más realista y razonable posible, ¿no? Entonces, yendo al formato, como pueden apreciar, este documento constituye un documento obligatorio, ¿no? Que debe ser presentado junto con los otros documentos para la firma del convenio. También es una primera propuesta de programación para que la entidad lleve a cabo la ejecución de las inversiones, ¿no? Este cronograma, lógicamente, debe guardar consistencia con la información registrada en el cronograma de desembolso que la entidad señaló al momento de registrarse a través del aplicativo informático cuando han presentado su propuesta al concurso. Y estos formatos podrán ser presentados en copia FDATA o en original. Asimismo, deberá ser suscrito por el alcalde o gobernador y por el responsable de la elaboración del formato, ¿no? Para el caso de mancomunidades, este formato deberá ser suscrito por el presidente del comité ejecutivo o consejo directivo autorizado para la suscripción del convenio, así como por el responsable de la elaboración del formato, ¿no? Entonces, como pueden ver, este cronograma inicial de ejecución física y financiera, formatos 5B y C, recordando, el 5B es para IOAR y el 5C para inversiones, ¿no? Que en este caso aplica para expediente técnico y ejecución o también solo para ejecución. Si abrimos, y como ustedes lo van a poder ver en el taller práctico, el documento,
básicamente tiene 3 secciones. Una primera sección con los datos generales relacionados lógicamente al convenio, y los datos se encuentran en la constancia de registro y o documento de postulación, ¿no? Si alguno de ustedes, por ejemplo, recién asumió el cargo o le han encargado que haga este trabajo, lo primero que tienen que hacer es ingresar al aplicativo del concurso, ¿no? Y bajar la constancia de registro, ¿no? Y ahí están todos los datos generales. La segunda parte de este formato es respecto al avance financiero, ¿no? En esta parte se debe registrar la información semestral y también acumulada en relación a la ejecución física a nivel de porcentaje del avance de ejecución física programado para cada uno de los componentes y actividades establecidas. Aquí hacerles una pequeña aclaración. Si ustedes ven el cronograma, es un cronograma bastante resumido, de muy alto nivel, ¿no? Y solamente están los principales componentes o actividades, ¿no? No está el detalle correspondiente como de repente en los formatos FONIPREL, ¿no? Entonces, ese tema también hay que tenerlo en cuenta y se les va a explicar también al momento de desarrollar los talleres, ¿no? Respecto al avance financiero, se debe registrar la información semestral y acumulada del avance de ejecución. Acá hay un pequeño lapsus. Financiera programada es en soles, ¿no es cierto?, para cada uno de los componentes y actividades establecidas. Nota, para la programación de la ejecución física y financiera se recomienda, primero, estimar los avances de ejecución física en porcentaje y de financiera en soles, considerando los semestres establecidos según el formato 5B o C. Respecto al semestre 2023-2, tengan en cuenta que el semestre al que se debe hacer referencia es mayo a octubre, ¿no? En el semestre 2024-1, el semestre es noviembre a abril, noviembre de 2023 hasta abril del 2024. Luego, en el semestre 2024-2 sería de mayo a octubre, y así sucesivamente según el horizonte de ejecución de la inversión, ¿no? Ya ese horizonte depende de cada uno de los proyectos. Otro tema a tener muy en cuenta es que la programación realizada debe guardar coherencia con el cronograma de desembolso financiero requeridos por la entidad, ¿no? Dicho esto, le cedo la posta a Fernando para que inicie con el desarrollo ya de un caso práctico presentando un cronograma para una IOR, ¿no? Bien, gracias, Benjamín, gracias, Hubert. Señores funcionarios y personal técnico de las municipalidades o gobiernos regionales, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a hacer el llenado del formato que corresponde al IOR. Como ya se ha mencionado, corresponde al formato 5B, ¿no? Cronograma inicial de ejecución física y financiera para la IOR. Es importante tener en cuenta para el llenado de este formato la constancia de registro. Como ustedes podrán visualizar, esta constancia de registro, se encuentran los datos de la matriz que vamos a llenar. La matriz consta de datos generales. Un momento, por favor, para... Aquí está. La matriz cuenta con tres cuerpos importantes, ¿no? Que es datos generales, avance físico y el avance financiero, ¿no? Como verán, es una matriz muy simplificada que nos va a permitir el llenado rápido del formato, ¿no? Para ello, vamos a empezar con el llenado del formato, ¿no? Inicialmente, nos pide número de solicitud, ¿no? Entonces, aquí el número de solicitud se encuentra en esta parte y empezamos a llenar, sí, acá. Entidad beneficiaria, nuevamente, vamos acá, entidad beneficiaria, tenemos a la Municipalidad Distrital de
Hemos tomado como ejemplo la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, porque esta municipalidad tiene dos transferencias, este año y el próximo año, ¿no? Sí. Entidad beneficiaria tenemos acá, vamos copiando la entidad beneficiaria, ¿no? La modalidad de ejecución de la IOAR. La modalidad de ejecución de la IOAR, tenemos acá modalidad de ejecución, administración indirecta por contrata. Esa partecita la copiamos y la pegamos en el formato, ¿no? En este caso le colocamos como es indirecta, vamos a colocarle una X, ¿no? Una X que es indirecta, ¿no? Código único de inversión. El código único de inversión es el 2574772. Ya, entonces, nuevamente vamos colocando el código de inversión a este lado. ¿Sí? El objeto de financiamiento está por acá, lo tenemos. Objeto de financiamiento, punto 2 acá, ejecución de la IOAR. Esto es muy simple de llenar, pero estamos haciendo el procedimiento para que ustedes sigan la secuencia, ¿no? Sigan la secuencia y puedan tener un llenado óptimo, ¿no? Ley de la Amazonía, ¿no? Esta ley de la Amazonía, para este caso de la ley 27037 no aplica, para el caso de esta municipalidad, entonces le colocamos una X, ¿no? Nombre de la inversión. El nombre de la inversión también la tenemos en este documento. Copiamos y pegamos, ¿no? Monto de financiamiento o de cofinanciamiento. Esta municipalidad tiene el monto de cofinanciamiento y también el monto de la contrapartida, ¿no? Entonces, el monto de cofinanciamiento corresponde a 3.998.000, esto lo copiamos lo copiamos acá, en esta parte, y vamos, bueno, es cuestión de formato, que lo vamos. Monto de la contrapartida, copiamos que está acá, monto de la contrapartida, es este monto. Y este formato es para las IOAR. Entonces, para proyectos tenemos otro tipo de formato, ¿no? Bien. Esta es la sumatoria. Ahora, como verán, ya tenemos datos generales. Ya hemos completado la parte 1, ¿no? Como verán, es muy sencillo. Solamente tenemos que tener la constancia de registro, ¿no? Ahora sí, vayamos ya a registrar el avance físico programado. Aquí es importante tener en cuenta el horizonte de la IOAR, o de la inversión. Generalmente las IOARs, su tiempo de ejecución es corto, ¿no? Normalmente entre 2 y 6, 7 meses. Entonces, esta municipalidad, de acuerdo al análisis que se ha realizado, tiene un cronograma valorizado, cuyo periodo es 3 meses, ¿no? Entonces, en principio, el proceso de selección para contratación del ejecutor, ¿no? De la obra. Como verán, el monto supera los 4 millones, entonces estamos hablando ya de una licitación pública. Entonces, tenemos que tener en cuenta el periodo que representa para poder, llevar a cabo este tipo de proceso. De las actuaciones preparatorias, ¿no? Hasta la suscripción del contrato. Entonces, si bien es cierto, se estima un periodo de 3 meses, en el mejor de los casos,
en la cual se puede tener el contrato del ejecutor de la obra, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de mayo-octubre, pero de acuerdo al cronograma que tenemos, la transferencia está programada para el mes de agosto. Entonces, tenemos que tener como referencia el periodo agosto-octubre, que es el año 1 del semestre 2, ¿no? Agosto-octubre. Entonces, tenemos agosto, septiembre, octubre. Es probable que eh, tengamos, bueno, si avanzamos en el procedimiento de selección, es probable que tengamos en este periodo la suscripción del contrato, pero de acuerdo al análisis que se ha realizado y de acuerdo al criterio que se emplea en el horizonte del proyecto, tenemos una estimación para este proyecto. Claro que eso va a depender mucho de la municipalidad, ¿no? Que haga su análisis a efectos de poder hacer la programación adecuada. Podamos tener un 20%, ¿no? Un 20% desde agosto a octubre en el proceso de selección para la contratación del ejecutor de la obra. Y en el segundo semestre, en el semestre noviembre, abril, ¿no? Podamos tener ya la suscripción del contrato al 100%, ¿no? Un 80%. Entonces, como verán, agosto, octubre, es probable que tengamos un 20%. Como les digo, eso va a depender mucho de la línea de tiempo que establezca la municipalidad desde las actuaciones preparatorias, ¿no? Hasta la suscripción del contrato, ¿no? Entonces, esto corresponde a una licitación pública, ¿no? Entonces, es importante que tengan en cuenta ese plazo. Ahora, ya tenemos el proceso de selección para la contratación del ejecutor. Ahora tenemos el segundo ítem, 1.2, proceso de selección para la contratación del supervisor. Muchas veces, casi en la mayoría de casos, la CIOAR cuenta con una supervisión. Entonces tenemos en el periodo agosto-octubre, a través de una adjudicación simplificada, que más o menos estamos hablando de 40, 50 días, podamos tener ya el proceso de selección para la contratación del supervisor. En ese caso, hemos estimado, eso va a depender de la municipalidad en función a su línea de tiempo que tengan, un 70% en ese periodo, y en el mes de noviembre ya tengamos la suscripción del contrato, ¿no? Que ahí tenemos el 100%. Entonces, como verán, ya hemos definido el proceso de selección para la contratación, tanto de la obra como del supervisor. En este caso, es importante, como les mencioné, establecer una línea de tiempo para la contratación de ambos, tanto de la obra como de la supervisión. Bien, ahora vayamos a la ejecución del la ejecución del IOAR, ¿no? Esta municipalidad, de acuerdo a su análisis, cronograma de valorización de obra, es para 3 meses, ¿no? En 3 meses se ha estimado ejecutar esta IOAR. Como verán, si nosotros empezamos a ejecutar a partir del mes de diciembre, ¿no? Noviembre hacemos el contrato, diciembre empezamos a ejecutar, vamos a estimar, ¿no? De que entre diciembre, abril, que son 5 meses, ya tengamos la ejecución de la IOAR, porque como verán, esta ejecución está programada para 3 meses. Entonces, aquí es importante tener en cuenta en este periodo la ejecución. ¿Cuánto es la transferencia que se ha programado? En el año 1 se le va a transferir 3.321.118, que corresponde al mes de agosto, y en el año 2, ya que corresponde al periodo de enero hasta la culminación del IOAR, 676.461. Entonces, como esta IOAR es de un periodo corto, todo lo vamos a ejecutar en el año 2, semestre noviembre-abril, ¿no? Semestre 1.
Entonces, ahí nosotros vamos a tener que hacer una estimación de cuánto es el monto que le corresponde. Como les dije, en este periodo vamos a ejecutar toda la inversión, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el monto que se ha programado por parte de la contrapartida? Ya lo hemos visto al inicio, 3.998.579.57, ¿no? ¿Y cuánto es lo que corresponde? Bueno, aquí tenemos que deducirle la supervisión, ¿no? Perdón. Ah, este es el monto programado. Aquí, en este monto, vamos a considerar, es el 100%, ¿no? 100%, ¿no? 100% de la ejecución, ¿no? Y aquí en la supervisión también vamos a ejecutar en ese periodo el 100%, ¿no? Entonces, como verán, ya tenemos la información completa del avance físico, ¿no? Eh, de acuerdo al análisis, esta municipalidad va a ejecutar la IOAR en el periodo noviembre-abril, ¿no? Ahora nos vamos a la parte financiera. La parte financiera, como verán, se ha simplificado bastante y tenemos solamente dos ítems que llenar, tanto el avance financiero programado con recursos FIP y el avance financiero programado con recursos de la entidad. Entonces, como en el año 2, el periodo noviembre-diciembre, vamos a ejecutar el monto total de los recursos FIP, colocamos acá el monto que corresponde, ¿no? Que son 3.998.579, ¿no? Y tenemos también el avance financiero con los recursos de la entidad. En este caso son los 210.451.56, ¿no? ¿No? Entonces, bien. Entonces aquí lo que estamos haciendo es recalculando con la fórmula, ¿no? Recalculamos con la fórmula y determinamos el monto total a ejecutar. Como verán, ahí está lleno el cuadro ya para esta municipalidad. Eso es lo que corresponde a la parte física y financiera, ¿no? Ahora, es necesario también la firma y sello del responsable de la elaboración, en este caso, del responsable de la unidad ejecutora de inversión y también de la firma y sello del gobernador o alcalde o el presidente de la mancomunidad. En este caso sí corresponde, es mancomunidad. Bien, esa es la presentación que les he preparado. Como verán, es sencillo. Este formato consta de 3 ítems, datos generales que ya les he indicado. Sale de esta ficha que ustedes la tienen también, de la constancia de registro, ¿no? La parte de la ejecución física es necesario tener en cuenta la parte del cronograma valorizado, que ahí se encuentra el periodo en el cual se va a ejecutar esta inversión, ¿no? Y la línea de tiempo, sobre todo en los procesos de selección, ¿no? Es importante tener en cuenta la línea de tiempo, si es una licitación pública, es una adjudicación simplificada, para que puedan poder llenar este formato. Hay que tener en cuenta también que hace poco salió la ley 31728, en la cual el artículo 5 indicaba que los procedimientos de selección iguales o superiores a 2.800.000 e inferiores a 10 millones, 2.800.000 inferiores a 10 millones, puedan realizarse a través de una adjudicación simplificada. Y esto nos va a permitir agilizar el proceso de contratación. Bien, gracias. Damos paso a Hubert para que continúe con la siguiente presentación.
Gracias, Fernando, por el pase. Bueno, antes que nada, un saludo inicial a todos los que nos acompañan en este taller. Bueno, en esta tarde también nos queda pendiente por abordar todavía un tema, ¿no? Que dicho sea de paso, este tema es importante debido a que la mayoría de las propuestas tienen pues el objeto de financiamiento, cofinanciamiento que han sido seleccionadas, incluyen la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra como tal. Entonces, como parte de los requisitos para la suscripción del convenio, ¿no? Se ha establecido un cronograma inicial que en este caso se refiere al formato número 005C. Este formato número 005C es el mismo que se va a aplicar también para el caso de las propuestas seleccionadas cuyo objeto de financiamiento o cofinanciamiento sea la ejecución de la obra propiamente dicha. Entonces, yo en este caso les voy a presentar también de manera práctica un ejemplo de cómo consignar y llenar la información para este cronograma. Como se les manifestaba en anteriores oportunidades, bueno, si es que han participado anteriormente, el día de ayer, el insumo principal para elaborar o consignar la información en nuestro cronograma inicial es nuestra constancia de registro, ¿no? Donde vamos a ver pues todos los datos generales, la información general, los datos mismos de nuestra propuesta, ¿no? Empezando por el nombre, el código y lo más importante para nuestros cronogramas, el tema pues de el monto total de la inversión, el monto de cofinanciamiento y el monto de contrapartida de corresponder. Entonces, voy a hacerles un poco más para que se pueda ver de la mejor manera. ¿Ok? Igual, como hemos visto ya en la anterior exposición, el formato en realidad viene a ser lo mismo. ¿Ya? El formato tiene la misma estructura. Eso quiere decir que el cuerpo del formato se compone primero por datos generales. Entonces, para esta ocasión, los datos generales, ya lo vamos a asumir que está llenado. Sin embargo, les voy a decir así de manera rápida. El número de solicitud lo encuentran en la constancia de registro, no es el código que se genera cuando ustedes se registran. La entidad beneficiaria es la municipalidad o el gobierno regional o la mancomunidad. Ustedes van a tener que marcar la modalidad de ejecución prevista para su inversión y si es que aplica o no, pues la ley 27037, ley de la promoción de la Amazonía, ¿no? Es de la inversión en la Amazonía. Para algunos proyectos, ¿no? Cuyo espacio geográfico se encuentra, pues, beneficiado, o en este caso, por la ley 27037, que básicamente es el que exonera, ¿no? Los impuestos, específicamente el impuesto general a las ventas. Entonces, dicho esto, vamos a entrar a lo que significa el cuerpo del cronograma. Como todo cronograma, pues, por un lado tiene componentes o actividades, su unidad de medida de esos componentes y actividades, y esto está en función al tiempo, ¿no? En este caso se establecen semestres, porque en el marco del seguimiento, ¿no? Que se establece para los convenios de financiamiento, cofinanciamiento que otorga el FIT, se han establecido en semestres. Y estos semestres no siguen pues el comportamiento de un año calendario natural, sino que están establecidos en la misma normativa del FIT, y esto se refiere al semestre 1, va a corresponder desde noviembre hasta abril, ¿no? Y esos 6 meses corresponden al primer semestre de cada año. Y el segundo semestre sería mayo a octubre, ¿no? Los meses que quedan. Entonces, el primer semestre que vamos a informar, pero que corresponde al segundo semestre del 2023, ¿no? Que va a ser de mayo a octubre,
vamos a tener que programar teniendo en cuenta, ¿no?, que la transferencia de recursos se va a gestionar o se va a realizar a partir del mes de agosto, si es que el cronograma del concurso no se mueve, ¿no? Porque el cronograma, igual, mientras no termina todas las actividades que se han establecido en el mismo, es pasible de modificación, ¿no? Entonces, tenemos nosotros nuestro cronograma, tenemos un ejemplo, esta constancia de registro perteneciente a una entidad, ¿no?, que ha señalado su modalidad de ejecución, ¿no?, que es administración indirecta o por contrata, y que en este caso su objeto de financiamiento o cofinanciamiento, en este caso financiamiento, es pues la elaboración del expediente técnico y la ejecución misma del proyecto, ¿no? Entonces, tenemos un monto total que es los 3.873.543.73. Esa cantidad es financiada al 100% por el FIT. Ahora, en cuanto al cronograma de desembolsos, que es el punto 7, que esto ustedes mismos lo han programado al momento de registrarse, ¿no? Ustedes han propuesto en su cronograma de desembolsos que los desembolsos se van a componer en dos armadas, ¿no? Se han establecido en dos armadas. En este caso, para el año 1, que es el año de la convocatoria, vale decir 2023, han establecido que se les va a transferir los recursos hasta por 1.549.417.49. Eso quiere decir que a partir de agosto, ¿no?, en la primera transferencia se va a gestionar los recursos para esta solicitud, para este proyecto, hasta por 1.549.417.49. Y el segundo año, que sería el 2024, sería la diferencia, ¿no?, que hará un total, pues, de 3.873.543.73. Entonces, ¿para qué les hago mención a esto? Les hago mención a esto para que en función a este cronograma de desembolsos realicemos nuestra programación y no tengamos inconsistencias y no sea pues nuestro cronograma inicial objeto de observaciones. Entonces, vamos a nuestro cronograma, regresamos nuevamente. Entonces, primero llenamos el tema de la meta total, acá va 1, ¿no? Vamos a hacer un proceso. Se espera pues obtener un documento, en este caso un expediente técnico, y con una resolución lo vamos a aprobar y el evaluador del expediente técnico también va a hacer un producto, ¿no?, que en este caso se cristaliza en un informe. Y para el tema del proceso de selección vamos a establecer que es al 100%. Esto es a manera de ejemplo, ya leyendo un poco la realidad y ajustando los tiempos, ¿no? Va a depender bastante de los términos de referencia y los plazos que se han establecido en el mismo, que ustedes han presentado pues como parte de los requisitos que les han solicitado cuando han postulado. Entonces, van ustedes a los documentos que han formado parte de su propuesta y allí van a encontrar el TRR y van a ver cuánto de plazo es lo que ustedes han propuesto en esos términos de referencia. Supongamos que ya la contratación hasta octubre ya lo tenemos al 100%. Y de allí, en mi expediente técnico, por la complejidad del proyecto que demanda, en este caso, yo voy a elaborar acá el 50%, acá el 50%, ¿no?, en el primer semestre del 2024. O supongamos que lo termino en abril, pero ya ese es primer semestre del 2024. Entonces, acá 100% y 100%. Entonces, como se les explicaba ayer, para el caso de estudios, esta información respecto al expediente técnico ya no suma ya a efectos del avance físico de la obra como tal. Solamente vamos a considerar el punto 2, que es ejecución física de obra.
que en este caso incluso se puede disgregar más, ¿no? A nivel de componentes, metas y actividades, pero para efectos del cronograma inicial, con lo que está así de esta manera estructurado, es suficiente. Ya en el marco del seguimiento que nosotros vamos a realizar al convenio, sí es bastante probable que les solicitemos que disgreguen ejecución de obra mínimamente a los componentes que se han planteado, que se han previsto, que se han registrado en el formato 7A, ¿no? Puede ser, por ejemplo, ahí ejecución de obra, puede haber adquisición de mobiliario y equipo, puede haber gestión del proyecto, puede haber impacto ambiental, puede haber capacitación, etcétera, 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 hasta la supervisión misma de la obra que en este caso forma parte del punto 2, que es ejecución física de la obra. Entonces, eso ya a nivel de seguimiento, pero para estos casos vamos a proponer que nuestro proceso se da todo hasta abril. Ya tengo contratado mi ejecutor de obra, mi contratista, y tengo a mi consultor que va a ser mi supervisor de obra, también contratado hasta abril. Y incluso voy a ejecutar parte de la obra. Entendamos, supongamos que es un 20%, ya un 20%, y acá ya al finalizar pongo el 80% y acá el 100%. Tengamos en cuenta que todo lo que se está llenando en esta pantalla ya tienen una unidad de medida que es porcentaje. Esto es información porcentual, ya avance físico. Y los acumulados, ya como están con fórmula, ya lo viene arrastrando el mismo Excel, ¿no? Simplemente verificar que sume al 100%, ¿no? Y para cualquier inconsistencia no debe pasar del 100%. Entonces ya se armó mi cronograma físico. Tengo ya mi cronograma físico, así de rápido y así de simple, ¿no? No hay información complicada, debido a que este cronograma inicial, pues, a nosotros nos da como punto de partida para verificar, a ver, hasta cuándo ustedes plantean ejecutar la obra y para tomar ciertas acciones en el marco del seguimiento que hacemos. Incluso podemos proyectar los riesgos que podría generarse al realizar la programación conforme va pasando el tiempo, ¿no? Si se va cumpliendo o no. Entonces, eso en el marco del seguimiento. Entonces, ¿por qué lo programo así? Todo expediente técnico he programado en el primer semestre, que corresponde al segundo semestre del 2023, mayo, octubre, y parte del expediente incluso lo he pasado hasta noviembre, ¿no? Noviembre de este año. Tengo ya mi expediente aprobado. ¿Listo? Entonces, y eso es netamente válido porque voy a tener los recursos necesarios, incluso mucho más, de acuerdo a mi programación, porque en mi programación o en mi cronograma de desembolsos, ¿no? Los 1.549.417 que he planteado o que he suscrito en esta parte que he informado, son pues más que necesarios, más que suficientes para realizar los pagos respecto al expediente técnico. Ya en el siguiente año 2024 voy a tener prácticamente ya completo los recursos, ¿no? Para ejecutar mi inversión, y por eso es que mi programación no podría contradecirse. Caso contrario sería que si yo programo todo en el primer semestre acá, desde mayo a octubre, sin contar con los recursos, porque mi cronograma de desembolsos está en dos armadas, ¿no? La transferencia en dos decretos supremos, entonces allí sí habría cierta inconsistencia. Pero en este caso estamos planteando un caso básicamente, prácticamente real, ¿no? Infiriendo que en el normal de las condiciones, con la transferencia de la primera armada, ya podemos asumir nuestros compromisos para realizar cualquier pago respecto al expediente técnico. Entonces, tenemos nuestro cronograma físico y luego nuestro cronograma financiero, que es el punto 3. Si se dan cuenta en esta parte, ¿no? El cronograma financiero ya no está afecto a las metas y actividades. Es más simple incluso, solamente le solicita
En términos sencillos, ¿qué tengo que consignar acá? ¿Cuánto programo gastar de los recursos del FIT y cuánto programo gastar de los recursos de la entidad o del GORE o del gobierno local, ¿no? Desde mayo a octubre. Es una programación y en ejecución física, de hecho, que va a ser 0. ¿Y por qué pongo 0 en expediente técnico? Porque todavía lo he pasado para el siguiente semestre, que lo voy a terminar al 100%, ¿no? O sea, me falta un 50%. Y entonces acá en esta parte sí, puedo programar que con los recursos del FIT, supongamos que mi expediente técnico cuesta 85.000 soles. Entonces voy a pagar mis 85. Recursos de la entidad sería 0 porque es financiamiento. Para el tema de la obra, también he puesto acá un 20%. Entonces, en esta parte consideraré un 20% de avance. O incluso esto, el tema de la obra puede incluso cambiar si es que ustedes prevén, ¿no? Adelantos directos, adelanto por materiales. Entonces, dependiendo, por eso es que es importante tener el panorama completo, bien claro de cómo se va a ejecutar la obra, cómo se va a ejecutar el expediente técnico. Estos están pues en los términos de referencia, en el mismo expediente técnico o documento equivalente, y si hay equipamiento en las especificaciones técnicas, ¿no? Entonces, es necesario para un poco sincerar nuestro cronograma inicial que las áreas correspondientes a presupuesto, la misma UEI y, y el órgano encargado de las contrataciones de las entidades coordinen esto, lo analicen y propongan este cronograma conforme a la proyección, ¿no? De la ejecución física y financiera del proyecto. Entonces, entendiendo que va a ser el 20%, ¿ya? No hay adelanto directo, no hay adelanto de materiales, supongamos. Entonces, acá el 20% aproximadamente de los casi 4 millones sería pues, a ver, unos 800.000 vamos a poner, ¿ya? Porque esto es a manera de ejemplo. Ya, entonces, recursos de la entidad, simplemente 0. Y acá, como todo avance semestral, será pues la sumatoria de la primera partida, o el primer componente acá, expediente técnico y la ejecución de la obra como tal. Entonces tenemos 885.000 de programación acá y el acumulado sería pues la sumatoria de 0 del anterior más lo actual. Y para el semestre siguiente, como es el 80%, ya tendríamos que programar todos los recursos que faltan, ¿no? Porque estos 3 millones y picos que les estoy mostrando en esta constancia de registro, acá está incluido la supervisión, está incluido el expediente técnico. Entonces hay que discriminar esos montos para considerar en esta parte, ¿no? Y con ello pues ya tendríamos nuestro cronograma al 100%, nuestro cronograma financiero. Vamos a poner acá los 3 millones y vamos a hacer, para que sea más real, vamos a hacer, ¿no? La diferencia acá de los 3 millones menos lo anterior, y esto sería nuestra programación. Esto sería nuestra programación, prácticamente. ¿Ya? Entonces, 2 millones estaríamos programando, ya esto que pasa acá, con los recursos del FIT para el siguiente semestre, ¿no? Eso es a manera de ejemplo, ¿no? Ustedes lo tienen que analizar componente por componente, pero para efectos prácticos de este taller y para que lo interioricen y sepan cómo armar la información, es básicamente de esta manera. La idea es entender, ¿no? De cómo armar este cronograma, que como lo estamos viendo no es complicado, es un cronograma básico, ¿no? Con información básica. Y lo último es que después de llenar y comprobar todos los datos,
lo tenemos que imprimir y la formalidad del caso, ¿no? Lo tiene que suscribir el responsable de la elaboración, que en este caso normalmente sería el responsable de la unidad ejecutora de inversiones de la entidad y el titular de la entidad, ¿no? Alcalde o gobernador regional. Entonces, con ello tendríamos ya terminado nuestro cronograma inicial, que es uno de los requisitos para suscribir el convenio. Tengamos en cuenta como recomendación final que también la presentación de los documentos para la suscripción del convenio están sujetos a plazos, ¿ya? Entonces, como no es complicado, no es complejo, armar esta información, entonces no van a tener mayor complicación. Y si lo tuviesen, también tenemos los canales pues, del correo FIT, ¿no? Para cualquier consulta adicional, ¿no? Entonces, dicho esto, voy a volver nuevamente a la presentación para ver pues ya nuestras conclusiones. Las conclusiones a las que vamos a arribar, esto es importante, ¿no? Como en toda capacitación, en todo taller, siempre arribamos a conclusiones y vamos a emitir recomendaciones para tenerlo en cuenta. Entonces, dentro de las conclusiones, vamos a señalar pues que este cronograma, que es el cronograma inicial, ¿no? Que contempla la ejecución física y financiera, tanto de IORs y proyectos de inversión, ¿no? Tienen identificado un formato y en ese formato lo tienen que presentar dependiendo si ustedes han sido beneficiados para financiar o cofinanciar una IOR o un proyecto de inversión, independientemente de que sea para el expediente técnico y ejecución de obra o solamente para ejecución de obra, ¿no? En ese caso es el formato 5C. Entonces, no nos vayamos a equivocar de formato, por favor. Por eso es una conclusión importante a tener en cuenta. Lo otro es que para llenar correctamente nuestro cronograma, recomendamos tener en cuenta primero identificar las actividades, ver pues cuánto tiempo nos van a tomar llevar a cabo, ¿no? Estas actividades en función de nuestros semestrales. Y para esto, como les vuelvo a mencionar, nuestros semestrales, pues el primer semestre de cada año empieza en noviembre del año anterior y culmina en abril del presente año. Entonces, tengamos en cuenta esa periodicidad. Noviembre, abril, primer semestre. Mayo, octubre, segundo semestre. Entonces, como ya estamos en junio, lo que nos va a tocar informar es el segundo semestre del 2023, ¿no? Que parte de mayo, mayo ya no, junio y teniendo en cuenta desde agosto en adelante, ¿no? Para el caso de la ejecución física y financiera, porque recién a partir de allí, ¿no? Se prevé pues contar con los recursos necesarios para ejecutar nuestras inversiones. Registrar información pues, de la programación física en porcentajes por componentes y actividades y la programación de la ejecución financiera que está en unidades monetarias, se expresa en unidades monetarias, y esto diferenciándolo de fuente de financiamiento. Si bien es cierto, en el ejemplo que hemos hecho ha sido solamente con los recursos del FIT, pero tengamos en cuenta que en algunos casos van a tener una contrapartida, ¿no? Ustedes como entidad van a asumir una contrapartida. Entonces hay que revisar que esos montos estén correctamente. Para eso es importante tener pues nuevamente la constancia de inscripción. Luego se procede a la impresión y las firmas correspondientes. Y bueno, completar la documentación requerida pues para firmar el convenio y presentar dentro del plazo establecido en el cronograma del concurso, ¿no? Y acá se les manifiesta y ha habido consultas hasta el final, por favor. Esta presentación es a través del aplicativo informático, ¿no? No hay documentación que se tenga que enviar en físico, ¿no? Eso
hay que subrayarlo, hay que tenerlo en cuenta porque siguen llegando consultas que a través de qué medio se presenta ¿no? la documentación requerida para la firma del convenio. Entonces, a través del mismo aplicativo que ustedes han presentado sus propuestas, ¿correcto? Y tiene un plazo, que en este caso es el 6 de junio, ¿no? Luego, cualquier duda adicional que surgiera respecto a esto, está disponible en nuestro canal de atención, que es el correo fit@mef.go.p. Con esto, vamos a culminar entonces la presentación y vamos a proceder a responder algunas inquietudes y o preguntas que se han planteado en este taller. Muchas gracias. Muchas gracias, Huber. Muchas gracias, colegas. Y también a todos ustedes por estar atentos. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas y vamos a empezar a desarrollarlas, ¿no? Una de las preguntas es la siguiente. Para que sea original, ¿se tendrá que presentar en físico y no en aplicativo? Respecto a esta pregunta, como ya lo explicó Huber, la presentación de los requisitos para la firma de convenio, todos se hacen en digital. El caso es que hay entidades que van preparando su expediente en físico, ¿no? Y ya es potestad de la autoridad y del equipo, ¿no? Hacerlo fedatear con un notario y guardarlo en su expediente correspondiente, pero sin embargo, ambos procedimientos son correctos, ¿no? Si ustedes como entidad deciden con la firma del responsable más el de la autoridad, lo escanean y lo envían, ese documento es perfectamente válido, o si desean, hacen fedatar la firma con un notario, igual lo escanean y lo envían, también el documento es válido, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿El cronograma debe ser igual al consignado en el formato 7A de viabilidad o puede variar? Aquí, básicamente, algunas precisiones. En principio, como lo dijeron los expositores al desarrollar el cronograma, el formato 7A es el documento base en el cual se establece con claridad, en el caso de expediente técnico y ejecución, ¿no? El periodo o el horizonte de ejecución del proyecto, ¿no? Donde está mes 1, mes 2, mes 3, etc. Entonces, teniendo en consideración que los recursos se deben estar transfiriendo, por ejemplo, en agosto, y teniendo en cuenta el tipo de proceso y la experiencia propia de cada entidad, ya ustedes pueden ir programando, ¿no? En el horizonte siguiente, teniendo en cuenta, ojo, los semestres en los que deben informar para el FID. O sea, esto les hacemos hincapié porque a veces confundimos un poco y pensamos que, por ejemplo, el semestre 2023-2, ¿no? Es, por ejemplo, de julio a diciembre, ¿no? Y como pueden apreciar en la lámina, y está también el decreto legislativo 1435, el semestre para el FID es de mayo a octubre, ¿no? El semestre 2023-2 y el siguiente semestre 2024-1 es de noviembre a abril. Entonces, efectivamente, el formato 7 sirve de base, pero hay que tener en cuenta que el semestre 2023-2 es de mayo a octubre y el 2024-1 de noviembre a abril. Por lo tanto, el mes 1, 2, 3 que está establecido, ¿no? En nuestro formato 7, hay que procesarlo y efectivamente hacer nuestro cronograma donde haya un alto nivel de consistencia, ¿no? La siguiente pregunta, le paso la consulta a Huber. Huber, nos preguntan, en caso el monto que se haya colocado en el registro FIT sea el total, expediente técnico más ejecución, pero al momento el registro sale como cero, el monto de expediente técnico, pero bueno, ahí no se entiende un poco, pero sí está incluido en la inversión total en el formato 05, ¿podemos considerar el monto del expediente? A ver, en ese caso, un poco reordenando la consulta, si en la constancia el registro sale cero, es probablemente porque el objeto de financiamiento, cofinanciamiento para el que ustedes han postulado sea solamente ejecución de obra. Pero independientemente de ello, sí, pues no hemos mostrado en el formato
el expediente técnico se tiene que informar, ¿no? Sobre todo cuando el objeto de financiamiento incluye la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra, se tiene que incluir tanto su ejecución física, se tiene que programar, y su ejecución financiera. En el segundo caso, si solo es para ejecución de obra, lo que se tendría que obviar, ¿ya? Se tendría que obviar la programación del expediente técnico, porque entendamos que ya el expediente técnico está elaborado y ustedes han sido ganadores solamente para el financiamiento o cofinanciamiento de la ejecución de la obra como tal. Entonces, allí ustedes tendrían que dejar en limpio esa información, porque es el mismo formato, ¿ya? Para ejecución de expediente técnico y ejecución de obra, y solamente ejecución de obra es el mismo formato, que en este caso es el formato número 005C. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle, por favor. Gracias. Muchas gracias, Hubert. A ver, más que una consulta, esta es una pregunta, ¿no? Dice, ¿tendrá el formato número 005A para ficha técnica? No pude entrar ayer a la capacitación. Hubert, por favor, si nos puedes explicar cómo es que, justamente yo decía al inicio de la presentación, ¿no? Algunos colegas de pronto recién están asumiendo el cargo y les han asignado esta tarea, ¿cómo pueden ellos socializarse con las bases del concurso, con los resultados y, lógicamente, con los formatos, ¿no? Sí, por favor, a ver, de manera rápida nomás a los participantes, ya que el objeto de la capacitación es para inversiones, de una manera rápida, aprovechando su consulta para que no quede al aire. Ya vamos a ingresar a la página web del ministerio, ¿no? Todos los operadores conocemos la página web del ministerio y nos vamos a la sección inversión pública, y en esta sección inversión pública a la margen izquierda vamos a tener ya la opción del FIT. Toda la información del FIT, cuando hacemos clic en esta opción, va a salir, ¿no? Dentro de ello va a salir pues el comunicado 001 del 2023. ¿Por qué 001? Porque a través de este comunicado es el que se publican las bases del concurso FIT 2023, y juntamente con las bases se publica este formato, ¿no? Este formato del cronograma inicial número 005A. En este caso, la consulta viene para estudios de preinversión. Si ven la pantalla que estoy compartiendo, ya estoy descargando los formatos. Entonces, en este zip encontramos en las subcarpetas, ¿no? En la carpeta formato número 05, encontramos tres archivos. El primer archivo, que es el de formato número 005A, corresponde al de estudios de preinversión. Entonces lo puede descargar ya de esa manera. Está disponible incluso ahora, ¿no? Se mantiene vigente el link. Lo descarga y para el caso de estudios, sí, como se les ha explicado el día de ayer, es mucho más sencillo. Entonces, con eso, por favor, al quien está remitiendo la consulta, de esa manera se puede descargar el formato 05A. Gracias. A ver, Hubert, aquí hay otra consulta, ¿no? Bueno, uno de los participantes nos dice, en mi caso se estableció el 100% en el año 1. Ya, solamente es la pregunta. Correcto. Se refiere en todo caso año 1 al cronograma de desembolsos. Eso quiere decir que el presente año, que es el año 1, ya se les va a transferir los recursos al 100%, o sea, el costo total de su propuesta, si es que es un financiamiento. A eso se refiere básicamente la pregunta, y un poco ampliándola, ¿no? En esa misma lógica se tiene que programar la ejecución del expediente técnico y la ejecución de la obra. En ese caso, pues sería un poco difícil que se genere una inconsistencia, porque ya van a programar ustedes teniendo en cuenta que ya van a tener todos los recursos disponibles en este primer año, en este 2023. Entonces, van a poder programar en el segundo semestre de este año expediente técnico, parte de la obra tal vez. Y en este mismo año podrían programar toda la obra, dependiendo pues de la complejidad.
¿no? Eso les va a ser mucho más fácil porque ustedes han programado en su cronograma de desembolsos que la totalidad de los recursos lo van a recibir este año, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Hubert. Creo que sí, tenemos todavía ¿Hay más preguntas? más Un consultas, ¿no? momentito. Sí, mientras van consultando, entonces no nos quedemos con la duda, por favor. Tienen la opción del chat para que ustedes puedan ir remitiendo las consultas. Ya, aquí, a ver, hay otra consulta. La consulta es la siguiente. Buenas tardes. Respecto a la nota de modificación, la MPC dice cuenta con una meta 013 con código 21621. Estudio de preinversión con un saldo presupuestal de 49.000 y picos. Si se quiere crear otra meta por la contrapartida, por 11.473 soles, se requiere un código de finalidad con el nombre del servicio de Internet, estimo con el nombre del servicio de su propuesta, ¿no? Para poder efectuar una nota de modificación presupuestal aprobada con resolución. Le paso la consulta a Fernando, por favor. Gracias. Bien, gracias, Benjamín. Es una pregunta muy importante porque, bueno, hay cofinanciamientos y las entidades ya tienen que estar incorporando los recursos de esta contrapartida. El comunicado 8 del FIT publicado, vamos a entrar al comunicado 8, por favor. Ya se han publicado los códigos finalidades. Esto entiendo que es un estudio de preinversión o un estudio de preinversión en la cual la entidad requiere ya incorporar su contrapartida. Entonces, en el comunicado número 08, vamos a abrir la Lista de propuestas. sí. Ahí nos aparece aquí en cuadro el código finalidad. Entonces, ese es el código finalidad vinculado con el estudio que se está cofinanciando y ya pueden hacer la modificación presupuestaria. Ya la Dirección General de Presupuesto Público ya ha registrado los códigos finalidades y pueden hacer ya la modificación presupuestaria, ¿no? Del código genérico que nos indican ahí. Sí, ok, gracias. Solamente, ojo, tanto la contrapartida como los recursos que se les va a transferir tienen que estar vinculados a un único código finalidad. ¿Ya? Eso, por favor, ténganlo presente. Incluso hay una cláusula en el convenio donde indica que si la entidad no transfiere esos recursos vinculados a este código finalidad, que efectivamente, como han podido apreciar, ya están publicados, eso es causal de diversas medidas que el FIT puede implementar, ¿no? Muchas gracias. ¿Quién puede firmar? A ver, aquí hay otra consulta. La pregunta es, ¿la UF también puede firmar? Entendemos el cronograma formato 5, B o C, ¿no? Ya, sí, a ver, gracias por la pregunta, ¿no? Justamente en el formato, ¿no? Del cronograma inicial, ¿no? Esto aplica para IORs, para proyectos de inversión. Se ha establecido la firma y el sello del responsable de la elaboración. Por eso es que en la intervención se les manifestaba, normalmente es la unidad ejecutora de inversiones, pero si el responsable de elaborarlo, porque esto es sencillo, es un profesional de la unidad formuladora, tampoco hay problema. Solamente para que le den formalidad a este documento, sí, pues, ¿no? El sello tiene que decir Municipalidad Distrital de X, Y, Z, por ejemplo, ¿no? Y el nombre del funcionario y su cargo será, pues, ¿no? Responsable de la unidad formuladora. Entonces, allí se valida la información. Sí es posible que lo firme también la unidad formuladora, ¿no? Como responsable de la elaboración de este cronograma. Gracias, Benjamín. Creo que sí nos siguen llegando consultas. Sí, nos siguen llegando más consultas, algunas vinculadas al formato 005A, igual las vamos a absolver. Aquí hay una consulta, por ejemplo. Si mi cronograma de desembolso, cuando postulé al concurso FIT, fue de un año fiscal, ¿a qué semestre tiene que
llegar para que coincida con mi cronograma y no me hagan observaciones, ¿no? Y bueno, la UF también puede firmar, creo que esta segunda parte ya la absolvimos, ¿no? Adelante, Joel. Ya, sí, justamente vamos a aclarar mucho más ese tema, ¿no? Entonces, si en mi cronograma de desembolsos se ha programado ¿no? el desembolso de los recursos por parte del FIT en el primer año fiscal, o sea, en el año de la convocatoria, que es 2023, entonces tengo todavía mucho más margen para poder realizar mi programación. Allí puedo programar no necesariamente todos los recursos en este año fiscal. O sea, sí tengo un punto de partida en el sentido de que ya tengo el presupuesto y como ya tengo el presupuesto, supongamos que esto se da en el normal de las condiciones en el mes de agosto, puedo programar mi expediente técnico en este año, parte de mi obra en este año y así también hasta el siguiente año, pero teniendo en cuenta la periodicidad de los semestres, ¿no? Entonces es netamente válido, no necesariamente pues que si he programado mi cronograma de desembolso solamente este año, tengo que gastarlo todo este año, no tengo que programar solamente este año, no, no funciona así, sino que a diferencia de la condición de que si no hubiese programado el desembolso de los recursos para este año en su totalidad, allí sí pues estaría un tanto restringido de programar recursos en este año, ¿no? Eso sería una cuestión inversa a la solicitud o a la consulta que hace para que se entienda. Si has programado este año, tienes mucho más margen para hacer tu programación y eso va a depender de tus plazos entregables para el caso del expediente técnico que se han establecido y para el caso de la ejecución de la obra tendrían que ver el expediente técnico, ¿no? Su cronograma, ¿no? Su ruta crítica, el plazo que se establece para la ejecución de la obra como tal, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, tendrían que programar y esta programación podría abarcar más de un semestre y más de un año fiscal, independientemente de que el cronograma de desembolsos sea programado para este año fiscal. Gracias. Sí, Hubert, muchas gracias. Justamente, prácticamente sobre el mismo tema, hay un comentario, ¿no? Nos dice, o sea, que el año 1 es solo mayo-octubre y noviembre entramos ya al 2024. Ahí creo que hay la confusión que tú señalabas durante el desarrollo de la presentación, ¿no? Entender que el año fiscal, ¿no? Es de enero a diciembre y entender que los informes semestrales tienen un periodo, ¿no? Que justamente ahí ustedes pueden ver en la pantalla, ¿no? Los informes semestrales tienen un periodo. Si los recursos se les va a transferir, como ya se indicó, de acuerdo a la programación, en agosto, por ejemplo, porque así están programados, agosto estaría cayendo en el semestre 2023-2, ¿no? Y ese semestre abarca de mayo a octubre. Entonces, lo que ahí deben programar es qué componentes o actividades consideran van a desarrollar y en qué porcentajes, igualmente con los recursos, desde el día en que se les transfieren los recursos, o sea, desde agosto hasta octubre, ¿no? Y en el semestre 2024-1, ojo, no es año 2, es semestre 2024-1, abarca de noviembre del 2023 a abril del 2024, también tendrían que programar cuáles son los porcentajes de avance, tanto de los componentes como actividades que esperan realizar, y de igual manera, cuáles serían el avance de ejecución financiera a nivel de recursos. ¿Y qué pasa si mi proyecto abarca un semestre adicional? Pues le incluyen una columna adicional en el formato 005A y si abarca otro semestre adicional también, le siguen incluyendo los semestres necesarios, ¿no? Entonces, ese tema, por favor, manéjenlo bien, no confundir año fiscal con informe semestral, en este caso 2023-2 y los informes semestrales 2024-1 y de pronto 2024-2, ¿no? Ya, acá hay una consulta respecto a que se indica cuando se generó el formato de disponibilidad, me genera con el nombre de formato 005 y debería ser el formato número 004 de disponibilidad presupuestal.
Recomendamos a esta municipalidad que remita su correo al FIP para poder atenderlo, ¿no? Es probable que tenga algún problema técnico en el aplicativo, ¿no? Por favor, antes de poder firmar y enviar, hay que revisar bien la documentación, ¿no? En este caso, deben esperar que se corrija el aplicativo para esta municipalidad, ¿no? Gracias. A ver, Hubert, aquí hay otra pregunta, pero es para ya reforzar algunos conceptos que hemos estado manejando. Dice, si la constancia de registro se ha programado el desembolso en el año 1 y 2, este tiene que coincidir con el cronograma del formato 5. En este caso se entiende que año 1 corresponde al semestre 2 del 2023 y el año 2 corresponde a los semestres 2001 del 2024. Ya, a ver, en realidad al revisar la documentación para la suscripción del convenio, lo que se va a hacer es que no existe inconsistencia respecto a, ¿ya? Y tomen mucha atención, respecto a que sí, en el cronograma de desembolsos, vamos a mostrar mejor un cronograma para que sea más entendible. Este cronograma, por ejemplo, si en este cronograma de desembolsos yo he programado mis recursos para este año fiscal, ¿no? Año 1, 2023, voy a recibir 1.549.417. Sin embargo, en mi programación pongo pues, ¿no? Para este año, en mi programación considero por encima de esos 1.500.000 y tantos que hemos estado viendo. Considero, por ejemplo, en este primer semestre nada más ejecutar 2.500.000, por ejemplo. Entonces, si estoy considerando, estoy programando, ¿no? Estoy generando una inconsistencia debido a que estoy programando recursos que no tengo programado en mi cronograma de desembolsos. Entonces, para que se entienda esa lógica, no generemos esa inconsistencia en este caso. No es que mi cronograma de desembolso tiene que estar, ¿no? Alineado a mi cronograma inicial. ¿Por qué? Porque el cronograma de desembolsos se está dando en años fiscales, y lo que significa el cronograma de desembolsos no es más que otra cosa, es que yo voy a contar con los recursos en un año determinado, con tantos recursos, y esos recursos que he programado, ¿no? O que en este caso he planteado que me transfieran de esta manera, ¿cómo los voy a programar en mi cronograma? Entonces, para que se entienda, ¿no? ¿Cómo los voy a programar en mi cronograma? Estos recursos, ¿no? Que me van a transferir como parte de la ejecución del proyecto, ¿no? ¿Cómo los voy a gastar? Entonces, no puedo yo programar 2.500.000 desde mayo a octubre, porque este año solamente voy a recibir transferencias por el monto de 1.549.000. Pero si yo programo por debajo de eso, incluyendo en este mes y también en este semestre hasta noviembre, ¿no? Entonces, sí estoy en lo correcto, no hay inconsistencia, ¿no? Y después de allí, ¿no? Cíñanse solamente a las metas y actividades, en este caso financieras, o sea, que están sujetas a una meta financiera, ¿no? Que hay que pagar, expediente técnico, la misma ejecución de obra, la misma supervisión de obra, y de acuerdo a los términos de referencia o plazos establecidos en los expedientes técnicos o especificaciones técnicas para la adquisición, en el caso de adquisición de bienes, programen sus recursos. Y esto, pues, más bien es lo que tienen que estar es en relación al avance porcentual, ¿no? Al avance físico porcentual, tiene que estar en relación. Entonces, que se entienda de esa manera, ¿no? No se puede programar por encima de los recursos que no preveo que se me va a transferir. Gracias. Gracias, Hubert. Respecto al tema, también hay otra pregunta, ¿no? Dice, ¿el cronograma de desembolso para el año 1 y año 2 debe ser el mismo en el avance financiero? Hablando de montos, es decir, ¿el monto debe sumar el mismo para el año 1 y año 2? A ver, en realidad, año 1
se refiere pues a este año 2023. Lo podemos cambiar mejor para que se entienda, 2024. Entonces, no necesariamente los recursos van a ser los mismos, ¿no? Para el año 2024 y 2023, de acuerdo a mi cronograma de desembolsos. ¿Por qué? Porque en este caso, como les decía Benjamín, el cronograma de desembolsos está en relación, pues, al año calendario natural, al año fiscal, de enero a diciembre. En cambio, mi cronograma inicial abarca los semestres que se han establecido para remitir como parte de mis obligaciones información. En este caso, empiezo por mi cronograma inicial, que es este cronograma que tenemos a la vista. Entonces, al ser parte el primer semestre de un año anterior y abarca hasta abril del siguiente año, entonces no necesariamente, mejor dicho, no es que tenga que ser igual, ¿no? Los recursos que se han programado en el cronograma de desembolsos. No confundamos el año fiscal, que es de enero a diciembre, con los meses que en este caso se consideran para los semestrales, ¿no? Es muy diferente. Entonces, solamente la programación, tengan en cuenta estas fechas de corte, estos 6 meses que abarcan al siguiente año. Entonces, ni por más que querramos hacer que sean iguales estos montos, no lo vamos a poder lograr, porque en este caso, si no, sería pues que estemos forzando nuestro cronograma. Este cronograma, les vuelvo a repetir, elabórenlo en función de las actividades, metas y el tiempo que en este caso, va a requerir, ¿no? Ejecutar, elaborar su expediente técnico y ejecutar su obra. Y esto viene desde la ejecución física, y cómo se ejecuta físicamente, estos componentes tienen pues un componente financiero, que es obligaciones en este caso de pago, ¿no? Tengo que pagar a mi consultor que está elaborando el expediente, tengo que pagar a mi consultor que va a evaluar mi expediente, tengo que pagar a mi contratista de obra y tengo que pagar a mi supervisor de obra. ¿Y eso en cuánto tiempo? Depende pues de mis términos de referencia para el caso del expediente. Para el caso de la obra, depende a los plazos que ha determinado en mi expediente técnico. Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tengamos en cuenta ese detalle, por favor. No hay que confundir el año fiscal con los periodos semestrales con sus fechas de corte. Gracias. Muchas gracias, Hubert. Aquí hay una consulta. Nos dicen, buenas tardes, ¿qué pasaría si la empresa ejecutora no llega a culminar la ejecución física, entendemos, según lo programado, ¿no? Respecto a esta pregunta, efectivamente se puede dar ese caso, pero tengan en cuenta, por favor, que esta es una primera programación, ¿no? Conforme pasen los meses y conforme ustedes vayan avanzando con los procesos, cuando presenten el informe semestral 2023-2, con fecha de corte 30 de octubre, ¿no? Allí poco a poco se irá sincerando este cronograma, ¿no? Así que por ahora no hay que preocuparnos por ello. Sin embargo, agradezco y aprovecho esta pregunta importante, que desde el momento de la ejecución, del inicio de ejecución de obra, el municipio con su supervisor tienen que estar muy atentos y hacer todo el esfuerzo posible para que la obra se ejecute dentro de los plazos programados. Porque un retraso, sea cual fuese el motivo, podría acarrear mayores costos, y eso va en perjuicio del proyecto y en perjuicio del erario de la entidad que lo viene ejecutando, ¿no? Toda vez que, en base a nuestros convenios, ya ustedes habrán podido leerlos porque es parte de las bases del concurso, hay cláusulas claras donde se indican que mayores costos a los establecidos corren a cuenta de la entidad ejecutora, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar por acá. He visto que todavía hay más preguntas. Aquí hay una pregunta. ¿Habrá ampliación para presentar los documentos?
Básicamente nosotros, como ya han podido escuchar durante la presentación, les recomendamos formular su documentación de manera anticipada para que lo presenten de manera oportuna, ¿no? Excepcionalmente, posiblemente la Secretaría Técnica estaría evaluando la posibilidad de ampliación de plazo, pero por favor no nos acostumbremos a estar haciendo las cosas a último momento, ¿no? Como han podido apreciar, la documentación requerida, puedes entrar al PPT, por favor, la documentación requerida para tener los requisitos para la firma de convenio, básicamente son documentos con los que las municipalidades están perfectamente socializados, o sea, ya los conocen, ¿no? Y como quiera que para esta edición del concurso se ha incluido el pedido del cronograma inicial y allí, como han podido apreciar, hay una confusión entre los semestres de programación y el año fiscal, ¿no? Por eso es que nosotros a través de la Secretaría Técnica, hemos visto por conveniente hacer estos talleres justamente para aclarar estos temas, de tal manera que si lo tienen bien claro, no tendrían mayor dificultad en presentar estos cronogramas completados de manera correcta, ¿no? Y en todo caso, observamos que ya no hay más consultas. Aprovecho la oportunidad para invitarles que si hubiera alguna otra consulta o algún incidente con el aplicativo, no duden en remitirnos el correo con las capturas de pantalla y los datos del responsable de la unidad formuladora o ejecutora al correo fir@mef.gov.pe, ¿no? En el cual los estaremos atendiendo prácticamente de manera inmediata, ¿no? Dado que los plazos son cortos y necesitamos tener la mayor, prácticamente deseamos, ¿no? Que todos cumplan con presentarlo de manera oportuna, ¿no? Bueno, aquí hay otra consulta. Aprovecho esto. Me dicen, ¿qué pasa si mi cronograma me resulta en 2 páginas, ¿no? ¿Tengo que visar una y firmar la segunda? ¿O no necesito visarlo ni firmar la primera y solo firmar en la segunda? Por favor, no solo para el formato 05, sea A, B o C, sino para todos los demás documentos, los acuerdos de sesión de consejo también. La recomendación es que en todas las páginas, ¿no?, estén de acuerdo al documento y a los requisitos establecidos en las bases. Si salen varias páginas, en todas las páginas, de preferencia la firma y sello, tanto el responsable como de la autoridad de la entidad, ¿no? Bueno, estimados participantes, hemos agotado la absolución de consultas y como les indicamos, si hubiera algún incidente o alguna consulta posterior, pueden realizarlo a través del correo FID. Así que nosotros muy complacidos de atenderlos y a nombre de la Secretaría Técnica del FID les damos las gracias por la atención prestada, por dedicar su tiempo para contribuir de esta manera a formular un buen cronograma inicial de ejecución física y financiera, contribuyendo así al desarrollo de vuestra localidad. Muchas gracias por vuestra atención. Será hasta una nueva oportunidad.